Mi unidad experimental es un punto de soldadura. Esa era mi unidad experimental. Lo que le vamos a medir de variable de respuesta, la resistencia a la rotura de un punto de soldadura. Y eso está medido en libras por pulgada cuadrada. Libras por pulgada cuadrada. Rivera Hernández. Y contábamos N igual a 60, voy a abreviar, puntos de soldadura. El valor mínimo y el valor máximo. Y con eso calculamos el rango. González Hernández. Y entonces, el valor mínimo va a quedar el valor mínimo va a ser, ¿dónde están? Ya corrijo lo del 800. Y entonces el valor mínimo son 1329. 1329, que en realidad es 813.29, lo dejo en 1329, y el máximo es 2360. Restamos 2360 menos 1329, y eso me da 1031. En 1.92, ¿sí? Y calculamos entonces K igual a 10.92, y este cociente de 1031 entre 1.92 nos da 5.37, que hace aproximado a 6. Me sobra un cacho de holgura 63, que multiplicado por 1.92 me da algo y feria, como 1 y feria. ¿Cuánto tengo holgura? Siempre distribuir la holgura como cada quien su distribución, pero no, para poder yo calificar a todos la misma distribución, lo que necesito es que todos acomodemos la holgura de una sola manera. Y la forma de hacer eso, pues es decir, inicien en tal valor, y como hicimos en el otro ejemplo, iniciamos en un valor X, que yo digo, ¿sí? Igual el 1.92 yo lo estoy poniendo, y así podría yo poner otro valor. Como no digo nada, entonces para que todos estén de acuerdo, vamos a iniciar en el mínimo. El límite inferior del primer intervalo va a ser el mínimo, y el mínimo es 13.29. Eso es el límite inferior. Le restamos un 5 del tercer decimal, 0.005 del tercer decimal, y eso nos da 13.285. 13.285. 13.285. ¿Alguna duda con el planteamiento del problema? Agarramos ese valor y hacemos nuestra tabla en .285, y ya teniendo ese valor de 13.285, llenamos toda la tabla de esa columna, la llenamos toda la columna, llenamos toda la columna usando el 1.92 para arriba y para abajo, sumando y restando. Usamos el 1.92, entonces le sumamos 1.92, y eso nos da
15.205, 15.205 y lo repetimos, 15.205. Las diagonales son iguales, las diagonales se repiten. El límite superior del intervalo número 1 es el mismo que el límite inferior del intervalo número 2. El que sigue es 17.125. 17.125. Repetimos, 17.125. Le sumamos 1, 2 y nos da 19.045, 19.045. ¿Cómo tengo esos valores? Nomás le voy sumando 1.92, 1.92, 1.92. Repetimos el 19.045. Le sumamos 2, le sumamos 1, 2, 19.045. Y ese es 20.965. 20.965. Repetimos el 20.965. Le sumamos 1.92 y nos da 22.885. Y terminamos el sexto y último intervalo, 2, 4, 5, 6, con 24.805. 24.805. Ahí está. Ya formamos nuestra columna de intervalos. Calculamos, contamos la F minúscula. Y entonces, esos resultados ya lo hicimos. Son 6, 9, 15. 8, 4, 18, 8, 4. Son 18, 8 y 4. Vargas. Vargas. Ya tenemos los valores, la suma de todos ellos, entonces 18, 8, 4, 18, 8 y 4. Y la suma es 60. Estas dos columnas que están aquí, estas dos columnas que están aquí, así como están, se llama una distribución de frecuencias. En manera universal, eso es una distribución de frecuencias. Nosotros, en particular, le vamos a llamar a las demás columnas juntas una tabla de frecuencias, pero ese nombre no está en los textos, más es entre nosotros para llamarle. Le añadimos otras columnas. Le añadimos F subíndice R, y esas son las frecuencias relativas que lo identificamos con la probabilidad, y como la probabilidad, que es el tema que vamos a ver a partir de la siguiente clase, ¿sí? Como es la probabilidad, entonces las tablas se manejan con 4 decimales, por lo tanto estoy pidiendo que la columna F subíndice R y F mayúscula subíndice R se hagan siempre con 4 decimales de aproximación, con 4 decimales. Nada más esas dos columnas, las demás las pueden escribir como quieran. ¿Sí? Divido 6 entre 60 y eso me da entonces punto 1, punto 15, punto 1, punto 15, punto 25, y
punto 0.0600. Y este vale 1. Entonces, lo que les estoy pidiendo, porque así están las tablas también, es que lo llenen de ceros hasta completar los 4. Cuando ya está, como el 1333 o el 0667, ya está aproximado, ya está escrito con 4 decimales, pero los otros valores hay que llenarlo de ceros, ¿sí? Entonces le pido que lo llenen de ceros, por favor, para que completen. Son Ramírez, Marchán y Carrillo. Ramírez. Profe, ¿cómo que completar de 0 ceros a la derecha? Ahí voy, sí, ahí voy. Ramírez, ¿qué? Marchán y Carrillo, espérame tantito. Carrillo. Me refiero a que tengo que... 1, 2, 3 ceros, 1, 2 ceros, 2 ceros, 3 ceros y abajo 4 ceros. Ahí está. A eso me refiero con llenar de ceros, completar a 4 decimales de aproximación. Entonces, cuando un valor nomás tiene un decimal o 2 decimales o 3, lo lleno hasta que tenga los decimales. ¿Ya está clara la duda ahora sí? ¿Ya está aclarada la duda? Sí, muchas gracias. La siguiente columna es F mayúscula y esos valores pues sumamos 6, 6 y 9, 15, 15 y 15, 30, 30 y 18, 48, 48 y 8, 56, 56 y 4, 60. Termina en 60. Ya está la columna de F. Sí, ya está la columna de F mayúscula. La señorita Prudente. ¿Dónde está Maya? Prudente. Ya está. ¿Alguna duda con la cuarta columna? La quinta columna es F mayúscula, índice R, y entonces punto 1 más 15 son punto 25, más punto 25 es punto 5, más punto 3 es punto 8, más 13 es punto 9333 y más punto 067 es 1. Ahí está. Así me quedaría sin ceros. Punto 1, punto 25, punto 5, punto 8, punto 9333 y 1. Otra vez voy a repetir, esta es otra columna que se pide que se llene con ceros. La lleno con ceros. Aquí le pongo 1, 2, 3 ceros. 3 ceros. 3 ceros. Y 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Alguna duda con la quinta columna? La siguiente columna es X, las marcas de clase. Entonces, ponemos las marcas de clase. ¿Qué son las marcas de clase? Los puntos medios, pero como el 1.92 es constante para todos lados, los intervalos van de 1.90 en 1.92. Por abajo, las marcas de clase que las marqué como unas flechitas por abajo, el que representa a todos los puntos de soldadura que caen en cada intervalo, esa es la marca de clase. Dijimos que es una incongruencia porque hemos pero es muy común que todos los textos hablen de la marca de clase. Por eso entonces le vamos a llamar marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? Los puntos medios. El primero, pues calculamos 13,285 más 15,205. Lo hacemos. Entonces hacemos, ¿sí? 13.285 más
15.205, eso me da 28.49 dividido entre 2 para sacar el promedio, eso me da 14.245. 14.245. Y como van de 1.92 en 1.92, pues ya no es necesario calcular los demás uno por uno, sino que le sumo 1.92 también. Así como por lados le sumo, me da 1.92, pues también allá a este valor le sumo más 1.92 y eso me da 16.165. 16.165. Le sumamos y nos da 18.085. 18.085. 20.005. 20.005. Los decimales de la máquina de clase a veces son los mismos que los intervalos o a veces son uno menos que los intervalos. 20.005 está, vuelvo a sumar y me da 21.925, 21.925, 21.925. Y el último es 23.845. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguna duda con la sexta columna? Ahí está la sexta columna. Quintos. Con quintos. Luego la señorita Quintos. Sale. Vamos. Y finalmente hacemos dos columnas de abajo, dos columnas de talacha. Una que es F por X, que es la séptima columna. Esa séptima columna va a resultar multiplicar la segunda columna, ¿sí? La segunda por 3, 4, 5 por multiplico la segunda por la sexta y obtengo la séptima. Y finalmente, después de hacer la séptima columna, sumando todos los valores aquí, hacemos la octava columna, que es fx cuadrada. Y sumamos. De las 8 columnas, la tercera, la séptima y la octava. ¿Y cómo se obtiene la octava columna? La octava columna se obtiene multiplicando 2, 4, 5, la sexta por la séptima, multiplico la sexta por la séptima y eso me da la octava columna. Y ahí están ya los valores. ¿Ya habíamos anotado los valores? Creo que sí. Aquí está. El primero era 4.885. 4.885. Punto 470. Punto 470. Punto 470. ¿Sí? Y la última entonces es fx cuadrada. Y ya está. Lo voy a repetir, lo voy a hacer, y con palabras ya lo escuchan, entonces el que lo esté haciendo mejor con una calculadora, pues le sirve más. Y si no, pues nomás me escucha y los escribe. Entonces multiplico 6 por 14, multiplico
14,245, 6, repito, 6 por 14,245, eso me da, no, estoy mal, es F por X, 6 por, ahí hay que corregir, eran los valores con 800 y feria, por eso era 800 y tantos, por eso me daba esa cantidad. Ahora sí voy a corregir algo que tenía equivocado, o bueno, algo que al quitarle el 800, que fue la decisión que tomamos ante ese error, le quitamos el 800 a todo, entonces estos valores van a ser diferentes, siempre sí van a ser más pequeños, perdón. Entonces multiplicamos el 6 por el 14,245 y me da 85,47. 85,470. Ese valor 85,470 lo guardo en la memoria A, y ya que lo tengo, lo vuelvo a multiplicar otra vez por X para obtener el valor 8, es decir, ese valor el valor sexto, que es 14 y feria, lo multiplico por el valor séptimo, que es 85, y multiplico valor que vale 1217.52, 015. Y ahora sí, lo pongo en la memoria M, lo guardo en M, lo voy a ir sumando. Seguimos 9 por 16,165, eso me da 9 por 16,165, me da 145,485. ¿Sí? Lo guardo en la memoria B. Ahí está, memoria B. Y eso me da 2,351.765025, 765025, y lo sumamos. El tercero es 15 por 18,085, y eso me da 271.275. Memoria C, lo guardo en la memoria C. A, B, C. Y ese lo multiplico por 18 veces, multiplicado por 18,085, me da el producto que vale 4,906, 008375, 008375, y lo sumamos. Vamos por el cuarto, 1, 2, 3, por el cuarto. El cuarto es 1, 2, 3, es 18 por 20 y feria. Multiplicamos 18 por 20,005, ¿sí? Y eso me da 360,09, 360,09. Lo lleno con otro cero si quiero, si no, no importa. 360,09 ABC, lo guardo en la memoria D, ABC, D. Y así como está, lo multiplico otra vez por 20,005, y eso me da 7,203.0
60045.600, o sea, así como suena, 600, y luego un 45. Le falta un 0 aquí, o no le falta, le pongo un 0 y ya está. Lo sumamos, ese 7,000 y feria, y ya llevo 4. Vamos por el quinto, que vale 8, por 21.925. 8 por 21,925 me da 175.400. Lo guardo en la memoria A, B, C, D, E. En la memoria E, A, B, C, D, E. Y ese 175 lo multiplico por 21. Por 21.925. 21 por 21.925. ¿Sí está bien? Sí. Y eso me da 3,845. 3,845.645. Y le agregamos 3 ceros y lo sumamos. Vamos por el último. Más déjenme revisar este. 21.925. 175.4. Está bien. Vamos por el último, que es 4 por 23.845. Eso me da 95.38. 95.38. Eso lo pongo en la memoria A, B, C, D, E, F. En la memoria F. Ya está. Y lo multiplico otra vez por 23. Por 23.845. Y eso me da 2,274. 2,274.3361. 3361. Lo sumamos. El total de esos vale 21,798. 21,798.8751. 8751. Estos suman 10 y damos 1, 10, 20, damos 2. 2. Y aquí son 2, 7, 10, 11. Está bien. Ese vale 21,798.8751. Y la suma de estos es, entonces, lo llamamos la memoria A, que vale 8547, que es este, y le sumamos más la B, más la C, más la D, más la E y más la F, y eso me da 1,133.1. 1,133.1. Eso es la suma de estos valores. 1,133.1. Eso lo voy a guardar en la memoria A. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la tabla? Esta columna es fx cuadrada. ¿Y cómo se obtuvo esa columna fx cuadrada? Multiplicando la columna x por la f de x, y eso me da la fx cuadrada. ¿Dudas, preguntas? Vamos a resolver. Ya habíamos resuelto, no me acuerdo si habíamos resuelto los primeros, pero como no cambiaban de lo que teníamos trabajado, pues no había problema. Empezamos. Profesor, ¿y f de x cuadrada ya no se saca? ¿Cuál? Fx cuadrada. O sea, fx al cuadrado. Sí. No, acuérdense del álgebra que hicimos cuando teníamos el numerador de la varianza. ¿Sí? Bueno, en datos sueltos lo hicimos.
En datos sueltos era x menos x raya al cuadrado. Ese era el numerador de la varianza. En datos sueltos hicimos un poquito de álgebra y dijimos que este era igual a la suma de las x cuadradas, ¿sí? Menos la suma de las x al cuadrado dividido entre n. Así era lo que hacíamos. Por lo tanto, cuando necesitamos la suma de fx menos x raya al cuadrado en datos agrupados, lo que tenemos es la suma de f por x cuadrada, no f cuadrada. La f no se cuadra, lo que se cuadra es la x. Suma de fx cuadrada menos, paréntesis, la suma de fx al cuadrado sobre n. Lo que sí vamos a hacer en la fórmula de la varianza es agarrar la suma de 1133 y elevarla al cuadrado. Pero si usted quiere fx cuadrada, esto lo que está haciendo, si usted quiere fx cuadrada, no sirve para nada, pero la columna fx, si la eleva al cuadrado, lo que obtiene es f cuadrada x cuadrada. Eso no sirve para nada. Eso no se necesita para nada. Entonces, hacer una columna fx al cuadrado le da f cuadrada x cuadrada. La que sí necesito es fx cuadrada. Por eso multipliqué la 6 por la 7 para obtener la 8. ¿Aclarado? Sí. En datos sueltos y en datos agrupados. En realidad, en datos agrupados ya no lo repetí, esa poquita álgebra que hicimos, pero aquí sí. ¿En qué consiste el álgebra? Eran 3 pasos: desarrollar el binomio, aplicarle la sumatoria, sustituir la fórmula de la media y agrupar, factorizar 4 cosas. Haciendo esas 4 cositas de álgebra, llegamos a que vale eso. Por lo tanto, para no hacerlo de esta manera, que es muy larga, porque tendría que ser una columna de x menos x raya, y luego elevarla al cuadrado, y luego por f. Para no hacerlo por ese método largo, lo hacemos por el método corto, y lo que hacemos es utilizar esta, que es la octava columna, y le vamos a restar esto, que es, ¿sí? Esto, que es esta columna, que es la séptima, elevada al cuadrado. Ahí está el paréntesis. Pero esto que usted quería, fx al cuadrado, que me daría f cuadrada x cuadrada, pues sí la puedo hacer. Elevo al cuadrado el 85 y feria, y ya me va dando valores y la lleno la columna. ¿Y para qué quiere eso? Para nada. Ah, bueno, pues entonces no hay que hacerlo porque no se necesita, no es nada. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Entonces, no ocupamos la f cuadrada x cuadrada, no se ocupa, no hay que hacerla, no se necesita, no sirve para nada, no está en ninguna fórmula. Lo que está en nuestra fórmula es la suma de fx cuadrada, es así, y ese valor, esos 21,000 y feria, eso sí los necesitamos para hacer el cálculo de la varianza y de la desviación. Vamos con la media, creo que ya lo habíamos hecho, pero lo repetimos. La media es el cociente de 1133.1 dividido entre 60. Muchas veces, como es el valor 1133.1, quieren dividirlo entre 6, porque son 6 valores los que les dio esa suma. No, acuérdense que cada valor es lo que suman aproximadamente las resistencias a la rotura de los puntos de soldadura que cayeron en el primer intervalo. Eso es, por lo tanto, cuando sumo vertical debo dividir entre 60, no entre 6. Entonces divido el 1133.1 entre 60 y eso me da 18.885. 18.885. Y esas son libras por pulgada cuadrada. Lo voy a dejar con 3 decimales que me salió. ¿Es válido usar 3 decimales? Sí, porque mis valores originales tienen 2 decimales.
Vean su mínimo y su máximo desde el 13.29 hasta el 23.60. Mi metrología de laboratorio, su display me marca 2 dígitos de aproximación hasta las centésimas. ¿Hasta las centésimas de qué? De libra por pulgada cuadrada. ¿Alguna duda con la media? Vamos con la mediana. La mediana, ¿sí? Lo busco en F mayúscula. ¿Cuántos necesito puntos de soldadura? Pues la mitad. Para la mediana, la mitad. 60 entre 2 me da 30. ¿Dónde está el punto de soldadura 30º, el 30º? Pues aquí, ahí está. Por lo tanto, este que está ahí, ese es el intervalo mediano. El tercero es el intervalo mediano. Su límite inferior es 17, y lo ponemos aquí, 17.120. ¿Puede repetir esa del intervalo mediano, porfa? Hay 6 intervalos. Como estoy en el cálculo de la mediana, necesito determinar cuál de esos 6 intervalos es el intervalo mediano. ¿Cuál va a ser el que contenga adentro de él, de ese intervalo, a la mediana? ¿Y cuál es la mediana? Pues los formo, los puntos, desde el que resiste menos hasta el que resiste más, y acomodo, los pongo en fila, en estructura, los 60 puntos de soldadura desde el 13.29 formados hasta el 23.60, y voy y cuento 1, 2, 3, hasta llegar al 30, pues esa es la mediana. ¿Dónde está? Pues está, ¿cuántos llevo acumulados? Acuérdense que la F mayúscula acumulada, ¿sí? Es cuando llego con mi caja vacía, empiezo en el 13.285 y está vacía la caja, avanzo de izquierda a derecha hasta más infinito en los reales, avanzo para allá, y llego al 15.205. ¿Cuántos puntos de soldadura me encontré? 6, los echo a la caja y avanzo. Por lo tanto, el primero pues vale 6, porque antes no tenía nada en la caja. Cuando voy al segundo intervalo es 15.205 y avanzo hasta el 17.125 con mi caja y le echo. ¿Y cuántos le echo? 9, cayeron 9, le voy a echar 9. Al terminar y llegar al 17.125, ya terminé con mi segundo intervalo. ¿Cuántos llevo en la caja? Puntos de soldadura. Llevo 15. 6 que había y 9 que le eché, llevo 15. Y al llegar al tercer intervalo, que va de 17.125 a 19.045, me encuentro otros 15 puntos. Cuando termino aquí, en el 19.045, ¿cuántos puntos llevo acumulados en la caja? 30, pues por eso ahí está. Y coincide que es el último, pues va a ser el último. El intervalo de los 6 que contiene a la mediana es el tercero, por eso lo marco como, y le llamo que ese tercero es el intervalo mediano. Su límite inferior es 17.125. La fórmula me dice que ponga aquí el límite inferior del intervalo mediano. Ahí está, ya lo puse. Después me pide que le haga un paréntesis que está entre 0 y 1. Y ese paréntesis tiene un quebrado. Siempre va a ser igual para la mediana, igual para la moda. Le voy a sumar un paréntesis y ese paréntesis es un cociente. Pero sí cambia de la mediana a la moda. El cociente que voy a poner aquí es en el numerador, voy a poner n entre 2, así está mi fórmula, n entre 2, menos, le voy a restar la F mayúscula anterior. ¿Anterior a quién? Pues al intervalo mediano. ¿Cuál es el intervalo mediano? Ya lo marqué. ¿Cuál es la F mayúscula anterior a la que está en el intervalo mediano, que es 30? ¿Cuál es la anterior? 15. Le resto 15. Y lo divido sobre la F minúscula del intervalo mediano. No se les olvide que el intervalo mediano, el renglón que estoy ocupando, al que me estoy refiriendo, en este caso, fue el tercero, y lo busqué ahí. Por lo tanto, lo divido entre la F minúscula
que coincide vale 15, pero es una coincidencia. Este lo estoy agarrando de aquí, este es 15. ¿Sí? Y todo multiplicado por 1.92. ¿Sí? 30 menos 15 son 15. 15 entre 15 es 1. 1 por 1.92 es 1.92. Al 1.92 se lo sumo al 17.125 y me da el 19.045. 19.045. Y esos son libras por pulgada cuadrada. ¿Alguna duda en calcular la mediana? Vamos con la moda. La moda. La moda, vamos a buscar cuál es el intervalo modal, es aquel que contiene a la moda. Pues ese lo busco en la F minúscula, no lo busco en la F mayúscula, lo busco en la F minúscula. ¿Y cuál es la moda? Pues el más alto, el que aparece más veces, el que se repite más veces, es aquel intervalo donde ¿Cuál es? Pues ahí está, es el 18. Mi ejemplo va a ser una distribución de frecuencias unimodal, que es el caso de la mayoría de los problemas que son unimodales. Si tuviera por acá o por acá otro 18, pues repetía la fórmula 2 o 3 veces, si fuera bimodal o trimodal. No, la mayoría de los ejemplos van a ser unimodales, aunque puede ser bimodal. Y como es unimodal, ¿cuál es el más alto de estos? Pues el 18. Por lo tanto, este que está aquí es el intervalo modal. En el ejemplo que hicimos anterior, coincidían en el mismo intervalo. Los dos intervalos eran el mismo, el modal y el mediano. Aquí no, porque se buscan de manera diferente. La moda entonces va a ser 19.045 más un paréntesis que está entre 0 y 1, que es un cociente. En el numerador va a ser la frecuencia, ¿sí? La frecuencia modal, que es 18, menos la frecuencia anterior, que es 15. 18 menos 15 me da 3. Y abajo repito el 3. Y le sumamos la diferencia o la resta de 18 menos 8, es decir, la frecuencia modal menos la posterior. 18 menos 8 me da 10. 18 menos 8 me da 10. Y todo ese paréntesis multiplicado por 1,92. ¿Sí? El paréntesis siempre está entre 0 y 1. Por lo tanto, lo multiplico por 1,92, me va a dar desde 0, cuando es 0 hasta 1,92, que es cuando vale 1, que es lo más que puede valer. Por lo tanto, lo que le puedo sumar a este límite inferior, pues está entre 0 y 1,92. Si es 0, no le sumo nada y es este. Si es 1,92, le sumo y me queda que está acá. Por lo tanto, mi resultado va a estar entre el 19,045 y el 20,965. Entre esos dos, ahí está la moda. ¿Y cuánto vale? Pues hago la operación. Ya está avisando, sí, 10 minutos para el corte de la conexión. Entonces, ¿dónde voy? Aquí. 3 más 10 son 13. Divido 3, borro todo, 3 entre 13. Y el paréntesis me da 0.23 y feria. Lo multiplico por 1.92 y me da 0.44 y feria. Y ese 0.44 y feria se lo sumo más 19.045 y eso me da el resultado final que es 19.488. 19.488. Y esos son libras por pulgada cuadrada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos con el rango. El rango ya lo habíamos calculado porque lo necesitábamos aquí
en esta primera, segunda, tercera, en esta segunda parte de la identificación, que es necesario hacerlo, aunque no se pida en un examen, en un problema, ¿sí? La resta va a ser 2360 menos 1329 y vale 1031. Ya lo habíamos hecho, lo volvemos a hacer. Pero ahora, a la hora de entregar mi respuesta, mi etiqueta final, escogí 3 decimales. Mi display tiene 3 decimales. Entonces, aquí será la resta de 23.60 menos 1329. Eso me da. Y entonces, aquí son 2 decimales, pero no lo entrego con 2, lo tengo que entregar con 3. Aquí le puedo borrar ese 0, no importa, cuando estén en la talacha, en el trabajo, yo puedo escribirlo como yo quiera, sabiendo aproximar. Si no sabe aproximar, va a estar mal. ¿Sí? Y ya haciendo la resta, esto me da 1031 y el resultado exacto es 10.310 libras por pulgada cuadrada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Seguimos acá, giramos para acá. Y entonces ahora calculamos la varianza, S cuadrada. La varianza, repito, estoy haciendo un segundo problema, ya no tengo las fórmulas como lo tenía en el otro ejemplo, ¿sí? Pero hay que seguirlas al pie de la letra, pueden tener su formulario a su lado, no se trata de aprenderse fórmulas de memoria, se trata de aplicarlas y saber qué estoy haciendo. Entonces, la varianza es la suma de fx cuadrada, que vale 21.798.8751 menos paréntesis 1133.1 al cuadrado dividido entre 60 y todo el numerador dividido entre 59. Esa es la fórmula de la mediana, perdón, esa es la fórmula de la varianza, Lo hacemos. Y entonces este lo tengo en esta memoria, aquí está. Tengo el 21,000 aquí, menos, tengo el valor 1133, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 60 y me da el numerador, que es, lo voy a hacer por partes, 400.2816, lo divido entre 59 y eso me da un resultado. 400.2816 lo divido entre 59 y eso me da 6.784. 6.784. 6 con 3 decimales, 6.784. ¿Qué unidades tiene ese valor de 6.784? ¿Cuánto vale el 6.784? ¿Qué unidades tiene? Pregunta, por favor, a todos. ¿Qué unidades le pongo aquí a la varianza? Libra cuadrada por pulgada a la cuarta. Libras cuadradas por pulgada a la cuarta. Perfecto. También lo podía escribir paréntesis, libra por pulgada cuadrada, todo al cuadrado, así nada más. Cualquiera de los dos es correcto, no importa. Libra cuadrada por pulgada cuarta o libra por pulgada al cuadrado, todo al cuadrado. ¿Sale? Esas son las unidades. El que no le ponga las unidades, pues está mal. ¿Y para qué sirven esas unidades? Pues quién sabe qué indiquen. Eso no indica ninguna resistencia a la rotura, porque no existe la resistencia a la rotura al cuadrado. No existen esas unidades. Es un artificio, es una trampa. Vamos a deshacer el artificio y entonces le sacamos la raíz cuadrada
y nomás tomamos la raíz positiva, ya nos olvidamos, nos hacemos tontos y perdemos la raíz negativa y nos quedamos con la pura raíz positiva. Ese va a ser entonces la raíz de 6.784. Le sacamos la raíz cuadrada, no a ese valor, sino a todos sus decimales que tiene. 6, 7, 8, 4, 4, 3, 3, 8, 9, 8, 9, 8, hasta infinito. A todos esos decimales le saco la raíz cuadrada y me da 2.605. 2.605. Y ese 2.605 sí son libras por pulgada al cuadrado. La desviación sí son unidades de libra por pulgada cuadrada. Sí se refiere a la resistencia a la rotura. Por último, calculamos el coeficiente de variación que va a ser 2.605 con todos sus decimales. En realidad es 2.604, 6, 9, 4, 5, 8, 8, 8, 8 hasta infinito. ¿Sí? Y ese valor lo dividimos entre la media, que vale 18.885, 18.885, y lo multiplicamos por 100, para hacer aquí. Entonces, lo multiplicamos como está por 100, por 10, por 100, ya está por 100, y lo dividimos entre la media. Y eso me da, acá me da mucho, 13 y feria. Pues sí, está muy alto. Ok, es que si hubiera tenido el 800 y feria, entonces me hubiera dado aquí un valor añadiéndole el 800. Sí, es cierto, pero no lo puedo hacer. Ni modo, está muy alta, vale 13.79. Está muy alto. 13 puntos. Quiere decir que esos valores que tuve que inventar quitándole el 8, el 800, pues no son real, no son verdaderos, es una variabilidad exagerada, 13.79%. Los porcentajes se expresan con 2 decimales porque la probabilidad de 4 decimales al pasarlo a porcentaje se pone con 2 decimales y ese es 13.79. Para terminar, me faltaría nada más hacer una gráfica de las 3 que vimos. ¿Cuántos minutos quedan? Ya se va a acabar. Ahorita que regresemos de la conexión, ¿sí? Escogemos de las 3 gráficas, ¿sí? Histograma, polígono de frecuencias, ojiva. De esas 3, escogemos una, no es necesario las 3, y esa la hacemos y con eso terminaríamos. Un segundo problema de distribución de frecuencias, así como de datos sueltos, también hicimos 2 ejemplos, también entonces de datos agrupados, mediante la técnica o herramienta que se llama distribución de frecuencias, es de la forma en la que estamos haciendo ese segundo ejemplo. ¿Sale? Profesor, ¿cuál es